gran petición de Basak a Fatih. En el episodio 138 de KZLSK Serveti, Sorbete de Arándanos, Fatih y Basak comenzaron a buscar casa para su nuevo hogar. A Basak le gustó mucho la casa que visitaron. Fatih imaginó a Semre corriendo por el jardín. Basak quería reservar una habitación para Semre. Fatih aceptó la petición de Basak. Entonces decidieron alquilar la casa. En el episodio 138 de KZLSK Serveti, el paso que dieron Fatih y Basak hacia la construcción de una nueva vida se convirtió en una de las escenas más cálidas y esperanzadoras del episodio. En una serie constantemente llena de conflictos, confrontaciones y crisis familiares, esta vez el público presenció una historia emotiva llena de esperanza para el futuro. La búsqueda de un nuevo hogar no se trataba solo de encontrar un lugar donde mudarse. Estas escenas revelaron qué tipo de familia querían formar Fatih y Basak, cómo imaginaban su futuro y qué tipo de vida planeaban construir para sus hijos. Desde el momento en que entraron por primera vez a la casa que visitaron, la emoción de Basak se reflejaba en su rostro. La casa representaba la estructura familiar con la que soñaba. Basak, quien anhelaba una vida segura y tranquila, no solo veía paredes o habitaciones en esa casa. Imaginaba los recuerdos que crearían juntos, las risas de los niños y los días felices que pasarían en familia. Por lo tanto, su inmediata simpatía por la casa fue completamente natural. Uno de los momentos más significativos de la escena fue cuando Fatih, mientras contemplaba el jardín, imaginó a la pequeña Semre corriendo y jugando. Este breve pero impactante momento reveló el mundo interior de Fatih al público. Fatih, quien en el pasado se caracterizaba a menudo por su ira, ambición y errores, esta vez presentó una imagen completamente diferente. El sueño de una niña jugando en el jardín demostró que ahora pensaba no solo en el presente, sino también en el futuro. Su deseo de construir una familia segura, feliz y pacífica se hizo más evidente que nunca. Sin embargo, lo más impactante de la escena fue la petición de Basak de una habitación separada para Semo. De hecho, esta petición no era solo una solicitud de una habitación. Era la señal más clara de que Basak veía a Semo como una parte inseparable de su familia. Una habitación reservada para una niña significaba: siempre tendrás un lugar en esta casa. Transmitía un mensaje. Así, Basak priorizaba el amor y el sentido de pertenencia, independientemente de los lazos de sangre. Este comportamiento reveló una vez más lo inclusivo y compasivo que es el personaje. La respuesta positiva de Fatih a esta petición, sin dudarlo, también fue muy importante para el desarrollo de su personaje. Fatih, quien en el pasado solía priorizar sus propias opiniones, esta vez se mostró como un esposo que escuchaba los sentimientos de Basak y valoraba su sensibilidad. Su aprobación inmediata de reservar una habitación para Semo no parece una decisión tomada únicamente para complacer a Basak. También demuestra que acepta a Semo como parte natural de sus vidas. Esta escena también transmitió la sensación de que la relación entre Fatih y Basak comenzaba a construirse sobre bases sólidas. Visitar casas juntos, planificar habitaciones, hablar sobre el futuro de los niños y tomar decisiones conjuntas demuestran que su armonía se fortalece. La planificación compartida del futuro, uno de los aspectos más importantes de las relaciones, se manejó con gran éxito en esta escena. La petición de Basak de una habitación para Semo también podría ser una señal de que Semo se convertirá en una figura central de esta familia en episodios posteriores. Los guionistas de la serie podrían haber sentado las bases para la dinámica familiar futura con este detalle. Porque una habitación preparada para un niño no es solo un espacio físico, también es un símbolo de amor, confianza y pertenencia. La afirmación de Fatih, "alquilemos esta casa", no fue solo una respuesta al agente inmobiliario. Esa frase fue, en realidad, el anuncio de un nuevo comienzo. Puede interpretarse como un símbolo del deseo de dejar atrás dolores, resentimientos y errores del pasado. Por primera vez, Fatih presentó un personaje que miraba al futuro con esperanza, priorizaba a su familia e intentaba construir una vida pacífica. Otro elemento que realzó el impacto emocional de la escena fue la ausencia de discusiones dramáticas. Miradas silenciosas, leves sonrisas y frases cortas transmitían un significado mucho más fuerte que los diálogos extensos. El espectador pudo sentir de forma natural el amor y la confianza que los personajes se profesaban. Este acontecimiento podría ser un punto de inflexión significativo en la trama general de la serie. Un nuevo hogar suele ser el punto de partida de nuevos eventos. Crisis inesperadas, giros sorprendentes y momentos felices pueden moldear la narrativa. En particular, el papel de Semo en este nuevo hogar, cómo se desarrollarán los lazos familiares y si Fatih logrará reconciliarse con su pasado serán algunos de los aspectos más esperados de los próximos episodios. Esta escena del episodio 138 ofreció un momento de calma, pero sumamente significativo, en medio de los principales acontecimientos del episodio.
La petición de Vasak de una habitación para Semo, la inmediata aceptación de Fatih y la elección conjunta de un nuevo hogar transmitieron un poderoso mensaje: el amor crece al compartir. Si esta relación continúa construyéndose sobre la comprensión y la confianza, Fatih y Vasak parecen destinados a convertirse en una de las familias más sólidas de la serie. Sin embargo, no hay que olvidar que, en un mundo lleno de sorpresas, la felicidad no se alcanza fácilmente. Por lo tanto, si bien el nuevo hogar representa un comienzo esperanzador, también podría ser un presagio de nuevos desafíos que aguardan a los personajes.